Vamos a sumar a Lautaro Mofchet, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo te va, Lautaro? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Bueno, acá Carlitos está aportando números, datos sobre la balanza comercial internacional. Argentina todavía tiene mucho para crecer en términos de negocios internacionales porque tiene muy pocos socios comerciales, tiene mucho negocio por desarrollar, ¿verdad? Sí, totalmente. A ver, una forma de medir eso es verlo sobre el comercio exterior en relación al producto, ¿no? Y en ese sentido Argentina todavía tiene un ratio muy pequeño en comparación con otros países, con lo cual, como bien marcás, da espacio, da lugar todavía para que pueda seguir abriéndose al mundo tanto a las exportaciones como las importaciones, ¿no? Uh-huh. Y eso sin lugar a duda va a ser un fenómeno que en cuanto la economía comience a crecer, bueno, también lo harán propiamente tanto las ventas como las compras al exterior, teniendo en cuenta que en Argentina las importaciones están muy ligadas al sector productivo, ¿no? Solamente bienes de consumo aportan prácticamente un 20% de las importaciones, mientras que previamente el 80% restante está vinculado de cierta manera a lo que es el sector productivo. Uh-huh. Lautaro, ¿cómo estás? Acá Charlie Manzoni. Y respecto de esta incógnita que habría ahí en la columna, para vos el salto de las importaciones en enero de 2024, ¿a qué se debió más? ¿A que se compró más bienes de capital en el exterior o al dólar barato, entre comillas? Bueno, a ver, yo creo que claramente está relacionado con el repunte que estamos viendo en la actividad, ¿no? Y me permito decir esto porque si uno se fija históricamente, ¿no?, los datos, suponiendo, no sé, tomando los últimos 30 años, y uno mira la correlación que hay entre el tipo de cambio real con las exportaciones o las importaciones, la verdad es que no hay una clara correlación positiva. En cambio, si uno mira lo que es el nivel de actividad, justamente con las variables de comercio exterior, ahí hay una clara correlación positiva con ambas variables, ¿no? Entonces, me parece que eso es un buen indicio, un buen indicador para demostrar que las importaciones están respondiendo justamente al crecimiento de la economía que empezó a dar buenos resultados a partir del tercer trimestre. Uh-huh. Y que en tanto la actividad, que estaba claramente muy deprimida, y el consumo también empiecen a repuntar, bueno, las importaciones también van a acompañar ese fenómeno. Eso cabe esperarlo para lo que queda del año. Entonces, trasladándote un poco la pregunta que hacía Cris, que tiró acá en la mesa, es, ¿vos crees que es sustentable el modelo? Sí, yo creo que sí, y respecto al tipo de cambio real me parece que hay que tener en cuenta que en los últimos años Argentina estaba con un tipo de cambio real muy alto, propio del riesgo que corría la macroeconomía argentina, ¿no? Digamos, el tipo de cambio real no es otra cosa que el valor de nuestra moneda en relación al poder de compra, en particular del dólar estadounidense o en general una canasta de monedas, ¿no? En ese sentido, si Argentina muestra un compromiso en apreciar su moneda, permitiendo que el Banco Central se comprometa o se comporte de manera tal de que no perjudique el valor de la moneda, siendo responsable y con el también compromiso de mantener un equilibrio fiscal, naturalmente sí va a dar una apreciación cambiaria. Ahora, si es el valor de equilibrio, si hay que depreciar un poco el tipo de cambio, eso la verdad es que no lo sé, pero me parece que naturalmente bajo este modelo económico el precio o el tipo de cambio real, se iba a apreciar. ¿Y qué ves respecto de, por ejemplo, sectores como energía, ¿no? Bueno, evidentemente se está transformando en la estrellita productiva del país, pero ¿cuáles otros son los que vos ves? Yo comentaba que, bueno, que yo pensaba con un condicional de que el modelo podía ser sustentable si se toman algunos sectores y se ponen todas las fichas ahí. Energía claramente es uno, el agro es el otro, te voy a ir sacando fichas. Decime más o menos cuáles son los otros que vos creés que pueden impulsar la economía de Milei. Bueno, a ver, claramente me parece que, como bien marcás, las fichas están puestas en esos sectores, ¿no? Es cierto que en cuanto la economía comience a repuntar, quizás justamente tomando la punta de estos sectores, pero lo cierto es que después se va a trasladar a otros, ¿no? Me parece que el consumo masivo en Argentina estuvo deprimido durante muchos años y por lo tanto si se consolida esta recuperación probablemente también haya una mejora en esos sectores. Pero indudablemente me parece que por las condiciones que tiene Argentina actualmente
y por también la demanda a nivel internacional, ¿no? Sobre todo de energía y al sector minero también, me parece que ahí claramente van a estar las fichas puestas, que de vuelta, si Argentina comienza a crecer, como esperamos que lo haga durante el 2025 y también en el 2026, bueno, probablemente ahí se traslade también hacia otros sectores. Lautaro, vos sabés que estamos hablando de sectores que están muy concentrados, concentrados en pocas empresas, si bien después la cadena de valor es pyme, pero el sector de los hidrocarburos, de la energía, de la minería, en términos de cantidad de empresas, creo que están representando entre el 4 y el 5% del total de la torta empresarial de Argentina. Después está la cadena pyme. ¿Cómo empieza a reactivarse, o cómo pensás que se empieza a reactivar la microeconomía, la economía, digamos, real, la del industrial, la del comercio? ¿Cómo pensás que se puede reactivar esa, que es la que hoy está más sufriendo la economía de Milei? Bueno, a ver, yo creo que eso en parte se va a dar en cuanto se consolide la recuperación de los salarios, ¿no? De vuelta, en los últimos años la verdad es que los salarios en general estuvieron claramente deprimidos, y hace 6-7 meses que si uno mira el índice del INDEC, por ejemplo, de salarios, vienen ganándole la inflación, que de vuelta siguen siendo bajos, pero poco a poco se van recuperando. Entonces yo creo que en cuanto el consumo empiece a repuntar, eso también va a ir acompañando otros sectores, no solamente el comercio minorista, sino también la posibilidad de, ante la baja de inflación, poder aspirar a bienes de consumo durables, ¿sí? O quizás algunas inversiones más, activando también el crédito que se está comenzando a repuntar. Me refiero a créditos hipotecarios o cosas por el estilo. Entonces me parece que también en cuanto, de vuelta, ¿no? Como que la recuperación salarial va a ir acompañando más al sector minorista y desde luego también al industrial. Bien. Y la última, por lo menos por mi parte, ¿cuánto más considera vos que tiene que reactivarse los salarios, ¿no? De recomponer el salario? Porque, como bien decías vos, y ahí estamos creo que todos de acuerdo, el salario viene atrasado desde la gestión de Alberto Fernández, no es propia de este gobierno. Pero en términos, cuando los comparás con otros países, en dólares, el salario mínimo, estamos muy atrás de otros países de la región. ¿Cómo pensás que se puede reactivar eso también y recomponer el salario de los trabajadores? Bueno, a ver, dos cosas para mencionar. En primer lugar, actualmente, o el salario de noviembre, que es el último dato disponible, estamos ya alcanzando los niveles que había previo a la asunción de Milei, ¿no? Entonces, esa caída que se generó por la fuerte devaluación que hubo al comienzo del mandato, ya prácticamente se recuperó en su totalidad. Y como bien marcás, la incógnita es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos a quedarnos acá? ¿Van a seguir creciendo? Y ahí la verdad es que la respuesta está en el crecimiento de Argentina, ¿sí? Una economía que crece se vuelve más productiva, es una economía que tiene mayor capacidad para el pago de salarios en términos reales. Y por otro lado, ahí vuelvo al punto de, el tipo de cambio, ¿no? Y como bien marcaste, la comparación del salario en dólares. Entonces, aquellos que pregonan que el tipo de cambio real está muy apreciado, básicamente lo que implica ese argumento es que los salarios en dólares también son altos. Entonces, ahí es donde también entro, al menos en conflicto con ese argumento, porque sigo pensando que los salarios en Argentina en dólares son bajos. Por lo tanto, pedir una devaluación o una depreciación del tipo de cambio, bueno, claramente estaría alineado con una baja en los salarios en términos reales. Muchísimas gracias, Lautaro, por tu tiempo. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Un placer. Fue Lautaro Mofchet, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso.